agregamos lo que dice el verso 5, 6 y 7, no es funcional. ¿Qué le parece? Sea la fe, ahí está, hermanos. Y déjeme decirle que usted y yo algunas veces hemos cometido errores. ¿Oyeron? Garrafales. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿cuántas veces usted ha orado y le ha dicho, Señor, dame fe? ¿Ha orado usted así? Y cuando usted ora así, hermanos, es un error garrafal. ¿Por qué, hermanos? Porque el texto dice que usted ya la tiene. Oye, no es como que yo le dijera, Señor, dame mi mujer, ¿verdad? No sé, yo la tengo. Ahora, que pida otra es otra cosa, ¿vieron? Pero que yo diga, Señor, dame mujer, no sé, yo tengo mujer, yo tengo esposa. ¿Saben cuál fue la petición de los apóstoles, hermanos? En cuanto a la fe. Fíjese que ellos dijeron, Señor, aumentanos. Eso cambia. Eso es bíblico. La fe la tenemos, hermano, pero si no tiene estos elementos, no es funcional. ¿Oyeron? Ahora yo se las voy a ilustrar de esta manera, ¿vieron? Y de ahí nos metemos ahí lo que tienen en el material. Se lo voy a ilustrar de esta manera. Yo no sé cuándo es el aniversario de la iglesia. ¿Qué fecha es, hermano? El 20 de octubre, el día de la revolución. El aniversario de la iglesia Columna de la Verdad. Ahora, hermanos, hágase usted que entonces la oficialidad de la iglesia, solamente ellos van a tratar el tema. ¿Qué van a hacer de comida? ¿Estamos? Pero los hermanos ancianos van a decir, hermanos, mejor traemos nuestra esposa. Y entonces los hermanos van a estar con su esposa para tratar el tema de la comida. ¿Oyeron? Y finalmente, hermanos, se define que para el 20 de octubre se va a hacer churrasco. ¿Estamos? Churrasco. Pero viene uno de los ancianos y dice, hermanos, son los 50 años, hágase que son 50 años, las bodas de oro. Las bodas de oro de la iglesia, hermano, mire, yo propongo que sea carne, pero de la primera. Y no importa que tengamos que ir a la capital a comprarla. Se define, hermanos, que la carne va a ser de primera. Y están dispuestos a pagar 50 quetzales la libra. Calidad de carne, hermanos. ¿Estamos? Y cuando estoy usando la palabra calidad, estoy usando la palabra preciosa. Buena carne. Y de repente viene otro anciano y dice, hermanos, yo conozco dónde venden carne de calidad. Y con mi esposa nos comprometemos para irla a comprar. Y el 20 de octubre, el hermano anciano y su esposa salen para ir a comprar la carne de primera. Y pagan 50 quetzales por libra. Y traen 2 quintales. Y allá, hermanos, donde se la despacharon, la pesaron y se las colocaron en bolsa. Y ahora vienen los hermanos, la bajan del carro, la sacan de la bolsa, ni la lavan como es preciosa, y de la bolsa a la parrilla. Y está la carne. La pregunta esta noche es, ¿cómo sale? Ahora, la pregunta esta noche, hermano, ¿cómo sale esa carne? Ya un hermano acá dice sin sabor, ¿verdad, hermanos? Pero ¿y no es preciosa?
y no es de primera. Ya se dio cuenta, hermanos. Para que este churrasco salga, pero calidad, aparte de la carne que es de primera, ¿qué más necesita? Ustedes ya lo dijeron, ¿verdad, hermanos? Ahora necesita condimentos, ingredientes. Y usted mejor que yo lo sabe. Eso es lo que está diciendo Pedro. Usted y yo tenemos una fe, hermanos, ¿cómo es? Preciosa. Pero si no le agrega esos condimentos, ¿entienden ahora, hermanos? Si usted no le agrega eso, hermanos, nada que ver. Entonces ahora la pregunta es, ¿quiere usted ser un buen creyente? ¿Qué tiene que hacer? Agregarle eso. ¿Oyeron? Si usted no le agrega eso, hermanos, nada que ver. El tiempo me va avanzando. Ahora vayamos un poquito ahí al texto. En el numeral 1 romano dice, hermanos, en Cristo Jesús tenemos que, hermanos, un denominador común, o un común denominador. ¿Cómo se llama? Se llama fe. ¿Oyeron? Todos tenemos este común denominador y se llama fe, hermanos. Y la palabra dice que esta fe es preciosa. Todos tenemos una fe preciosa. Y esta fe dice que fue dada por la justicia de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando aceptamos al Señor. Ahí no voy a detenerme mucho, ¿oyeron? Ahí ya la tiene, hermano, y usted maneja eso, ¿oyeron? Tenemos esta fe preciosa. Número 2, Romanos, ¿qué dice? Dice en Cristo Jesús. Nuestra fe debe estar, ¿cómo, hermanos? Bien alimentada. Y ahora vienen estos ingredientes. Y la primera palabra que aparece es, ¿qué, hermanos? Virtud. Ahora yo les escribí un poquito, hermanos, ahí. ¿Qué es virtud? Dice, hermanos, que significa, ¿qué, hermanos? Excelencia. ¿Qué más? Coraje, hermanos, o bondad moral. Es el valor, dice, acrecentado en el cumplimiento del deber cristiano. Es el poder moral desarrollado, dice, al permanecer fieles en las pruebas. ¿Cómo lo ven? Solamente la primera palabra dice que la virtud, hermanos, significa excelencia. ¿Oyeron? ¿Sabía usted, hermanos, que Dios no quiere regular? ¿Sabía usted que el libro del Apocalipsis es enfático en decir, hermanos, que Dios, hermanos, Él prefiere, hermanos, o que sea frío o que sea caliente? ¿Oyeron? O sea, en otras palabras, hermanos, o todo o nada. Y no hay para dónde. La palabra demanda excelencia. Y usted que estudia que en el ámbito secular, y yo le pregunto, ¿qué es excelencia? Mire el niño, aun cuando esté en primaria, esté en primero, tan solamente cuando la maestra le coloca el sello y le coloca excelente,
¿Cómo se siente el chico? Feliz. ¿Oyeron? Sea, hermanos, el Señor demanda excelencia. O sea, hermanos, coraje. O sea, es ahí donde Pablo dice, no me avergüenzo de qué, hermanos, del evangelio. O sea, dice, es el valor acrecentado en el cumplimiento del deber cristiano, hermanos. O sea, de tal manera que si a usted y a mí se nos ha delegado una tarea, hermanos, ¿cómo la debemos de cumplir? Con excelencia. O sea, dice, hermanos, es el poder moral desarrollado, dice, al permanecer fieles en las pruebas. ¿Oyeron? Sabía, hermanos, yo no sé si usted comparte esto, pero yo siempre he dicho, en la iglesia siempre hay hermanos intocables. ¿Oyeron? O sea, yo espero, hermanos, que aquí no haya ninguno de ellos, ¿oyeron? Intocables. ¿Y quiénes son estos hermanos intocables? O sea, aquellos creyentes, hermanos, mire, que no se le puede decir pero absolutamente nada. ¿Oyeron? Mi mamá tiene un su dicho. Allá en la costa sur le llaman chilacayote, en nuestro medio más conocido como ayote, ¿verdad, hermanos? O sea, mi mamá siempre dice, hermanos, que muchas veces parecemos como los ayotes. ¿Cuál es la característica del ayote, hermanos? Fíjese que cuando el ayote está ahí en la guía, usted vaya y solamente póngale la uña. ¿Qué pasa? Comienza a brotar un líquido. ¿Oyeron? Y mi mamá entonces dice, parecen ayotes, chillones. O sea, mire, tantito, hermano, la uña y, hermanos, y es un montón de líquido, hermanos. Y en la iglesia hay creyentes que no se les puede tocar, hermanos. Increíble, ¿verdad, hermanos? Tan solamente porque el pastor no los saludó el domingo, hermanos. ¿Qué lío? O sea, de tal manera, hermanos, este creyente no es, hermanos, virtuoso. Número 2. ¿Qué más debemos de añadirle a la fe, hermanos? Conocimiento. Hablamos algo de eso anoche. Conocimiento. Ahora, este conocimiento es el conocimiento de Dios, de las cosas divinas. Es una sazonada sabiduría moral que viene como resultado de ¿qué, hermanos? De vivir por fe, hermanos. ¿Y saben cuál es el texto ilustre, hermanos? No lo escribí ahí, hermanos. El Salmo número 1. ¿Qué dice el Salmo número 1? La palabra dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en sillas de escarnecedores, sino que, ¿qué dice el texto? En la ley de Jehová está, ¿qué, hermanos? Su delicia. ¿Solo eso? Y en su ley dice, medita de día y de noche. Se está llenando de ¿qué, hermanos? De sabiduría, de conocimiento. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué dice? Dice la palabra, será como árbol plantado junto a corriente de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Amén, hermanos. Ahora yo le pregunto esta noche, ¿cuánto conocimiento tiene usted de la palabra de Dios?
Porque a medida que tengamos conocimiento de la palabra de Dios, hermanos, no importa lo que venga. Excelente lo que dice Pedro, ¿verdad, hermanos? O sea, entonces debe de añadirle virtud, debe de añadirle conocimiento. ¿Qué más, hermanos? Dominio propio. Ahora dice que este será adquirido solo cuando el conocimiento que uno tiene de Dios aumenta, o sea, crece. ¿Quiere leer conmigo Primera de Pedro 4:2? Regrese solamente una hoja ahí. ¿Qué dice de Primera de Pedro 4:2? Muy bien, dice la última parte, sino dice, ¿conforme a qué? A la voluntad de Dios, hermanos, dominio propio. Ahora, fíjense, hermanos, dice que el dominio propio será adquirido solo cuando el conocimiento que uno tiene de Dios crece, o sea, aumenta, hermanos. Y entonces ahora viene el dominio propio. Excelente. Número 4, paciencia. ¿Qué dice ahí, hermanos? Significa firmeza en la fe durante la prueba y el sufrimiento. Romanos 5. Es la habilidad ese de afirmarse en la meta de uno a pesar de la oposición y la persecución. Paciencia. O sea, dije, hermanos, significa firmeza. ¿Cuál es el himno lema que tiene? Firmes y adelante. ¿Oyeron? Sea firmeza. Anoche les hablaba de Policarpo. ¿Y qué dijo Policarpo? 80 años le he servido a mi Dios y Él nunca me ha fallado. No puedo negarlo. ¿Oyeron? A eso se le llama, ¿qué, hermanos? Firmeza, estabilidad, hermanos. La carta a los hebreos dice, hermanos, que no seamos niños fluctuantes. Número 5, ahora dice ahí la palabra piedad, hermanos. ¿Y qué significa piedad? Significa reverencia. Un estado del alma en que el individuo busca conformarse a la mente de Dios en todas las cosas por el poder interior del Espíritu Santo. Excelente eso, hermanos. Piedad. Estaba leyendo a un comentarista y este comentarista decía, hermanos, que la piedad, hermanos, o sea, es una entrega, hermanos, total. Mire, estamos por finalizar la Semana Santa, le decía yo a un hermano. Mire, yo admiro de alguna manera a la Iglesia Católica. ¿Oyeron? Una de las recomendaciones que daban, especialmente en la antigua Guatemala, hermanos, era que todos los niños fueran identificados. Miren, hermanos, hay una devoción enorme. Yo he tenido el privilegio de estar en Esquipulas y he sido testigo, hermanos, de esa gente ir de rodillas desde una larga distancia hasta llegar frente al bendito Cristo Negro de Esquipulas. ¿No es cierto? Pero déjenme decirle, hermanos, nosotros todo eso
lo hemos perdido para el Señor. ¿O no es cierto? Sí, algunas veces yo he hablado acerca de valores. Y hay varios valores, hermanos, que se han ido perdiendo allá afuera en el ámbito secular, dentro de la sociedad. Y yo he dicho, hermano, está bien que se pierdan allá, hermanos. El problema es cuando se pierden dentro de la iglesia. Y saben, hermanos, uno de los valores que se ha perdido mucho es el respeto. ¿Sí o no? Sea, y a mí me afecta, hermanos, cuando ese respeto se ha perdido, hermano, especialmente a la persona de Dios. Y usted no me dejará mentir, hermanos, que algunas veces, en pleno culto, algunos están mensajeando. ¿Qué le parece? En plena prédica, hermanos, y el teléfono suena, hermanos, ni por lo menos tan siquiera en vibrador, hermanos. Y ahora la pregunta, hermano, ¿y entonces dónde está la piedad, hermanos? Sea, dice ahí Pedro, piedad. Y número 6, afecto fraternal. Significa que, hermanos, amor a un hermano en la fe cristiana es el fruto del nuevo nacimiento. Ahora, hermano, yo le diría esta noche, ¿cómo se tratan ustedes como hijos del Señor? O sea, ¿qué tal de amor dentro de la iglesia, hermanos? Pero la palabra dice de esa manera, afecto fraternal. Aquí es el amor filos. Yo admiro a una iglesia. La iglesia que admiro, hermano, y yo siempre he dicho, yo he querido y he soñado con una iglesia de esa categoría, hermanos. Y es la iglesia de Tesalónica. ¿Qué le parece? ¿Quiere leer conmigo 1 Tesalonicenses 4:10 parece? ¿O 4:9? Déjeme decirle, ese texto no viene ahí dentro del material, agréguelo. 1 Tesalonicenses capítulo número 4 y el verso número 9, 4:9. ¿Qué dice Pablo, hermanos, ahí? Pero dice acerca del amor fraternal. ¿Qué, hermanos? No tengo necesidad de escribiros. ¿Por qué? Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿Qué le parece, hermanos? Sea excelente la iglesia de Tesalónica, hermanos. Dice ahora Pablo acerca del amor fraternal. Yo no tengo necesidad de escribirles. No necesito amonestarles de ello, dice, porque ustedes han aprendido a amarse. ¿Qué le parece? ¿Usted habrá leído la tercera carta de Juan? ¿Cómo comienza la tercera carta de Juan? Hermanos, ¿quiere leer solamente unos 2 o 3 versos de la tercera carta de Juan? Admiro también, hermanos, lo que dice aquí en la tercera carta de Juan. ¿Qué dice?
El anciano dice a Gayo. ¿Solo eso? Dice el amado. ¿A quién dice amo en la verdad? Excelente, hermanos. Y a través de ese amor, ¿qué dice el verso número 2? Amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿En qué, hermanos? En todas las cosas, hermanos. O sea, a esto se le llama, ¿qué, hermanos? Amor fraternal. Aquí no hay envidia. O sea, aquí se bota la envidia, hermanos. Pero si en la vida suya, mi hermano, hay envidia, entonces no hay amor fraternal. ¿Qué dice Juan? O sea, Juan dice, yo deseo que tú seas prosperado. Y la palabra dice en todas las cosas. Excelente, hermanos. Amor fraternal. Y número 7, ¿qué dice? Amor. O sea, es amar a Dios, es amar al cristiano y es amar al prójimo. Es lo que Juan Wesley dijo, o le llama, el amor puro y perfecto. Amor de Dios y a toda la humanidad. Sea es lo que dice, hermanos, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, pero Cristo murió por nosotros. Ahora, hermanos, hermanas, en esta noche, de estas 7, o sea, de estos 7 elementos, ¿cuántos de ellos tiene usted en su vida? O sea, ¿la fe suya ya tiene todos estos elementos? Y no levante la mano. O la pregunta es, hermanos, de estos 7 elementos, ¿cuántos de ellos ya tiene? O sea, la fe ya dijimos, hermanos, la tenemos y es preciosa. Pero si no tiene esto, no es funcional. ¿Estamos? O sea, no es funcional, hermano. Y recuerde, ¿cuál es el tema? ¿Cómo ser un buen cristiano? Ese es el tema. Ahora pase conmigo al numeral 3 romano. ¿Qué dice el numeral 3 romano? Ahora dice, en Cristo Jesús estamos llamados a qué, hermanos? A servir. ¿Qué dice ahora el verso 8 y 9? ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Dice, porque dice, si estas cosas están en vosotros, solo eso. No dice la palabra y abundan. ¿Qué va a pasar? Dice la palabra, no dejarán de estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? O sea, dice, pero el que tiene estas cosas y abundan, dice la palabra, no dejarán de ser ociosos. La pregunta esta noche, hermanos, es, ¿qué es ociosidad? ¿Qué es, hermanos? O sea, la pregunta, ¿qué es ser ocioso? ¿Qué es ociosidad? Hermanos, ¿no hay ninguna respuesta? Porque dice la palabra, dice, pero dice, el que tiene estas cosas, no dejarán de ser ociosos.
decía esta noche, ¿qué es ociosidad, hermanos? ¿Cómo? ¿Querer más? No tanto. Hermano, gracias. O sea, hermano, el ser ocioso, hermanos, es no querer hacer absolutamente nada. Proverbio le llama pereza. Y nosotros en nuestro buen chapín, ¿cómo le llamamos? Hermanos, haragán. Y en otras palabras más obscenas, otra cosa. ¿Ya no? O sea, haragán, hermano, haraganería. Es excelente el texto, hermanos. Y ahora dice la palabra, pero dice el que tiene estas cosas y abundan, dice, no dejará de ser ocioso. O sea, en otras palabras está diciendo el texto, va a ser un creyente que, hermanos, activo. ¿Oyeron? O sea, activo, hermanos. Siempre estará dispuesto a servir. Estará dispuesto siempre a entregarse. Y entonces ahora este texto es una buena medida. ¿Oyeron? Ahora déjenme decirle, hermano, en toda iglesia, si la iglesia tiene 500 miembros, hay 250 activos y 250 que no son activos. ¿O no es cierto, pastor? Y no estamos hablando de la columna de la verdad, hermanos. ¿Oyeron? O sea, eso es en toda iglesia, ¿oyeron? Si la iglesia tiene 200 miembros, el pastor sabe que cuenta con 100 activos y hay 100 que no son activos. ¿Y si solamente tiene 20? Hay 10 activos y 10 inactivos, ¿oyeron? Pero eso se da en toda iglesia, hermanos. Ahora, hermanos, eso no debe de darse. ¿Oyeron? Usted, hermano, que trabaja para alguna empresa, si eso pasa en una empresa, ¿qué pasa? ¿Qué haría el gerente? ¿Ya se dio cuenta? Pero como usted sabe que el pastor no lo hace, entonces no nos importa un bledo algunas veces, hermanos. Pero déjenme decirle, mis hermanos, que a Dios no le agrada eso. ¿Oyeron? O sea, ¿quiere usted ser un buen creyente? Entonces dice la palabra, hermanos, pues métase. Hay que ser activo. Pero ahora viene el verso número 9. ¿Qué dice el verso 9? ¿Qué dice? Pero dice el que no tiene, no está hablando de fe. Pero dice el que no tiene estas cosas. ¿Qué dice el texto? Dice la palabra, tiene la vista muy corta. Y si no lo entiende, ¿qué dice el texto? Es ciego. Habiendo, dice, olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Malagradecido. ¿Oyó? Pero dice, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. ¿Oyeron? En el material yo escribí, hermanos, ¿qué tiene en el material? El que no alimenta su fe, dice, carecerá de visión. No hay visión. ¿Oyeron? Mientras el hermano anciano proponía que fuera carne de primera, hermanos, el que no tiene estas cosas va a decir, no, hermanos, mucho dinero, mucha carne, ¿verdad? Mejor un chiltepito relleno, más que suficiente. O sea, ¿qué le parece, hermanos? Se espera comprar un terreno de 20 cuerdas y otro va a decir, más que suficiente con 20 por frente y unos 10 de ancho, no sé, ¿verdad? Pero ¿por qué mucho terreno?
Sea, dice la palabra, el que no tiene estas cosas, dice, tiene la vista muy corta, sea, no ve muy lejos. Sabía, hermanos, que anoche hablamos de la historia. Y yo admiro a los misioneros que vinieron a Guatemala. Fue gente, hermanos, ¿de qué? De visión. Fue gente de visión. Ahora, y déjenme decirle, hermanos, no eran ni guatemaltecos. Pero déjenme decirle, hermanos, que muchas de las denominaciones de las iglesias en Guatemala tienen grandes propiedades, pero fue, hermanos, por medio de los misioneros. Obra chapina, no tuviéramos nada. ¿Qué le parece? Ahora dice ahí la palabra, pero dice el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. O sea, hermanos, literalmente no hay visión. Ahora, yo pregunto una vez más, ¿y cómo está la iglesia, columna de la verdad? No sé si está de acuerdo conmigo, pero esta noche yo diría, hermano, aquí está la pura uva de la iglesia, hermanos. ¿Oyeron? Aquí está la pura uva. Y cuando uso ese término, porque se lo robé a un muchacho, yo pastoreé en Escuintla. Y este muchacho siempre decía, esta es la pura uva, decía, el talento. Y la palabra tiene razón, en Eclesiastés, ¿qué dice Eclesiastés? Acuérdate, dice, de tu Creador, ¿cuándo? Dice la palabra, en los días de tu juventud. Antes que, hermanos, que vengan los días, los años de los cuales digas, ya no aguanto, ¿o no es cierto? O sea, yo decía, aquí está la uva, hermanos, aquí está el soporte de la iglesia. Ahora, ¿quiere usted ser un joven de visión, hermanos? Estudie, analice otra vez segunda de Pedro capítulo 1, del 1 al 15. Sea gran riqueza ahí de la palabra, hermanos. Y entonces dice la palabra, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. ¿Oyeron? Y el verso 8 dice, hermanos, que si tiene, entonces no va a ser ocioso, va a ser un creyente activo, dispuesto siempre a trabajar. Número 4 romano. ¿Qué dice el 4 romano? Ahora, en Cristo Jesús, hermanos, tenemos garantía. Excelente eso, ¿oyeron? Y cuando yo hablo de garantía, siempre he dicho que hay una presente y una futura. La presente la encuentra en el verso 10. ¿Qué dice el verso 10? Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque dice, haciendo estas cosas, ¿qué dice? No caeréis jamás. Excelente, hermanos. ¿Garantía qué, hermanos? Presente. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. O sea, dicho en otras palabras, usted siempre va a estar firme, va a estar estable. ¿Oyeron, hermanos? Pero si usted es un creyente intocable, es la otra cara de la moneda. Yo comencé a trabajar a un hermano en Escuintla. Y comencé a trabajarlo, hermanos. Cuando tenía como un mes de estar trabajando con él, un día me dijo la esposa, pastor, me dijo, no pierda su tiempo con mi esposo. O sea, perdóneme, dice que él es mi esposo, pero no pierda tiempo con él. Mire, hermano, me dice, solamente porque no se ha abierto otra iglesia nueva en Escuintla.
es porque él no ha ido ahí, hermanos. Porque él ya corrió todas las iglesias y ninguna le parece. Eso no dice el texto. ¿Qué dice el texto? Porque haciendo estas cosas, ¿qué, hermanos? No caeréis jamás. No importa, hermanos, lo que venga. ¿Oyeron? O sea, no importa. O sea, yo siempre he dicho, hermanos, la iglesia no es el paraíso eterno. La iglesia no es el cielo glorioso, hermanos. Yo tengo una definición y varias definiciones de la iglesia desde un punto de vista teológico, pero finalmente concluyo diciendo, la iglesia es gente. Y cada quien, hermanos, con nuestros diferentes caracteres. ¿O no es cierto? Y entonces dice la palabra, hermanos, que nos debemos de soportar los unos a los otros. ¿Qué le parece? Pero la palabra esta noche dice, hermanos, si hacemos estas cosas, dice, no caeremos. Y a eso yo le llamo, ¿qué, hermanos? Garantía. ¿Y cuál es la garantía futura? Lo dice el 11. ¿Qué dice el 11? Porque dice, de esta manera os será otorgada, ¿qué, hermanos? Amplia y generosa entrada. ¿En dónde? En el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo. Hermanos, si nosotros hacemos estas cosas, cuando el Señor venga, tendremos la entrada libre al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? O sea, esa es la garantía futura, hermanos. O sea, estaremos entrando, hermanos, sin ninguna dificultad. ¿Decimos amén a eso? Excelente. Y por último, número 5, en Cristo Jesús debemos tener y hacer presente estas cosas. Y entonces ahora Pedro, para despedirse de esta sección, ¿qué dice en el verso 12 Pedro? Por esto dice, yo no dejaré, dice, de recordaros siempre, que, hermanos, estas cosas. ¿Qué más? Aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente, pero yo siempre se las voy a recordar. ¿Saben qué está haciendo Pedro aquí, hermanos? O sea, Pedro está haciendo aquí, hermanos, como el papel del padre y la madre de familia. Cuando el hijo sale, hermanos, siempre hay recomendación, ¿verdad? O sea, le dice, hija, por favor, te portas bien. Aunque la hija diga, ya lo sé, mamá. ¿Oyeron? Pero el buen padre siempre está repitiendo, hermanos. ¿O no es cierto, padres de familia? O sea, el pastor lo hace también en la iglesia. Y Pedro dice, hermanos, mientras yo viva, voy a recordarles siempre estas cosas. ¿Y qué dice el 15? También dice, yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de qué, hermanos, de estas cosas. Ahora Pedro está diciendo, aún cuando yo muera, voy a procurar que siempre tengan presente estas cosas. Hermanos, en las iglesias que Dios me ha dado el privilegio de pastorear, por lo menos 2 veces al año, yo repito, segunda de Pedro 1 del 1 al 15.
por lo que dice el verso 15. Sea de esta manera, hermanos. Ahora, pregunto una vez más en esta noche. ¿Quiere usted ser un buen cristiano? ¿Dónde está el secreto? En la palabra. Oyeron, oyeron, yo esta noche solamente escogí esta sección. Y espero que de alguna manera, hermanos, haya quedado algo en la vida suya. Y es el reto para ser un buen creyente. Así es de que, hermanos, la conclusión dice, hermanos, si diligentemente hacemos lo que dice el apóstol Pedro, seremos buenos cristianos. ¿Oyeron? Y entonces no importa, ya dije al principio, allá donde vivimos no nos conocen por nuestro nombre, ni por nuestro apodo, sino por nuestro título. ¿Cuál es el título, hermanos? Evangélico. Y bendito sea el Señor por ello. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta noche. Dios les bendiga grandemente. El tiempo con el hermano que tiene la... Bien, hermanos, ya hemos escuchado esta preciosa enseñanza y esperamos de que sea de una edificación en cuanto a nuestra vida espiritual. Pónganse de pie, vamos a cantar unos coros y los hermanos encargados de recoger la ofrenda pueden pasar en esta noche. Vamos a cantar el coro El cielo es el trono de mi Dios. El cielo es el trono de mi Dios, la tierra es estrada de sus pies, diciendo tan sublime mi Señor, mi pequeño corazón su templo es. Oh, qué grandeza, qué maravilla. Por eso yo no quiero más pecar, quiero ser su santo templo, donde su espíritu venga a morar. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban y otros cantaban, y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos hechos los hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos hechos los hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conocen, porque a Él tampoco no lo conoció. Por eso el mundo ya no nos conocen, porque a Él tampoco no le conoció. Gloria a Dios. Dejo el tiempo al hermano anciano Moisés García que nos ore por la ofrenda. Muy bien, vamos a santificar las ofrendas de esta noche. Oh Dios y Padre, Jesús, Dios Todopoderoso, te agradecemos, oh Dios, por esta bendición que tú nos has permitido, Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso, porque hemos recibido de este día, Señor Jesús. Gracias porque tú nos has dado un trabajo, nos has dado, Dios Todopoderoso, lo económico. Ahora, Padre, hemos ofrendado para tu honra y tu gloria, Señor Jesús.
Sabemos, Señor Dios Todopoderoso, mientras que estaremos en este mundo, necesitamos lo económico. Padre Santo, bendice a cada uno de los ofrendantes, Padre. Oh Dios Todopoderoso, prospera a los más, Señor Jesús. Sabemos que todo lo que damos, Señor, tú puedes hacer la obra de recompensarlos, Señor Jesús. Santificamos estas ofrendas, Señor Jesús. Oh Dios Todopoderoso, porque tú lo mereces, toda adoración también de las ofrendas. Padre Santo, encomendamos la vida de todos tus hijos que han ofrendado en esta noche, y a ti te damos la honra y la gloria para siempre, oh Dios. Amén. Muy bien, hermanos, en este momento dejo el tiempo para los hermanos encargados de la esgrima bíblica y las preguntas que se van a hacer en esta noche. Ya queda el tiempo para nuestros hermanos.